Esta tarde quiero compartirles de algo que ha estado en mi corazón por varios días. A manera de introducción les quiero contar acerca de Timothy. Ya les cuento quién es. Timothy es un soldado que pertenece a las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Resulta que Timothy, debido a una explosión, se quedó sin vista. Y cuando él ya tuvo la certeza de que ya no podría volver a ver, se enfrentó a la decisión de si tenía dos opciones. La primera era, pues, entristecerse por lo que le había pasado y pues, quedarse ahí triste. O la segunda era, pues, adaptarse a sus nuevas circunstancias, superarlas y salir adelante, continuar con su vida. Timothy decidió por la segunda opción, que es la que hace honor a todo ese entrenamiento que él ha tenido en estas fuerzas especiales. Personalmente, cuando me puse a pensar en la historia de Timothy y pensé para mí misma, ¿qué haría yo en una circunstancia como esa? También se me vino a la mente poder entender de que la decisión que tomó Timothy no fue algo que salió así como a la deriva o por casualidad o que él se topó nada más, se tropezó con esa decisión, sino que realmente Timothy había tenido un entrenamiento por mucho tiempo que le fue poniendo en su mente esa forma de pensar de que cuando hay un obstáculo hay que superarlo para poder continuar. Y en ello, eso me remontó y les quiero compartir esta tarde de todos esos ejemplos bíblicos de personas. Bueno, no de todos, pero les voy a mencionar algunos que han tenido que pasar por situaciones como esa. Cambios súbitos vinieron a su vida, cosas que no esperaban. Su vida iba normal, digámoslo así, y de repente todo cambió. Personas como Abraham, José, Moisés, los apóstoles, los 12 apóstoles, Pablo, Daniel y sus 3 amigos. Son personas que tuvieron que enfrentarse a situaciones completamente difíciles y que cambiaron el curso de sus vidas en un momento así. Para ayudarme con esto, esta tarde quiero compartirles unas láminas que ahorita en este instante voy a pasar a ellas. Cuando podemos pensar en estas personas de las que le hablé, encontramos que hay un común denominador en ellos. Y el común denominador es que todos ellos enfocaron su mirada, enfocaron sus pensamientos en aquel conocimiento que ya tenían del Señor. Ese conocimiento previo que los hizo poder estar firmes ante las situaciones adversas que tenían enfrente. Como les decía, con Timothy vimos que él se adaptó, superó y continuó adelante. Daniel capítulo 1 dice así en el verso 1. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. En este punto, pues me detengo un momento porque Nabucodonosor con el tiempo sitió Jerusalén y la destruyó por completo. Luego, en el verso 3 dice, el rey ordenó a Aspenas, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles, que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Verso 4 dice, selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo Nabucodonosor a Aspenas. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Verso 5. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Aquí voy a hacer una pausa porque si ven, Nabucodonosor se lleva a estos jóvenes príncipes, todos muy bien seleccionados, y lo primero que hace es cambiar su nombre y meterlos a un entrenamiento en el cual ellos
van a cambiar completamente su manera de pensar, van a adquirir conocimiento sobre la cultura de Babilonia y todo lo que ellos hacen. Verso 6. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. Verso 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Aquí voy a hacer esta pausa en el verso 8, porque Daniel, en su corazón, lo que él no quería era deshonrar al Señor y hacer cosas que no le agradaran. Esta comida que ellos iban a comer era comida que los babilonios ofrecían a los dioses. Entonces, él no se quería contaminar con esta comida. Y por eso no la quiso tomar. Vamos a seguir leyendo. Entonces Daniel, en el verso 11, habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego, decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y lo puso a prueba por 10 días. Bien interesante, Daniel, en su determinación de poder honrar al Señor con sus acciones y con su estilo de vida, le propone esto al jefe del Estado Mayor y él acepta. Daniel realmente sugiere esta estrategia y el Señor lo bendice porque en su corazón lo que Daniel quiere es honrarlo y el Señor está viendo todo eso y él está abriendo camino para que esto pueda ser prosperado. Y vamos a ver cómo fue prosperado. En el verso 15 dice, al cumplir los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que, desde entonces, el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Verso 17. A estos 4 jóvenes, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Como vemos, el plan funcionó y el Señor prosperó lo que Daniel había propuesto. Y al final le dio unas capacidades excepcionales que los otros jóvenes no tuvieron. Aquí voy a hacer énfasis. Lo bonito que fue de la estrategia a los 10 días que Daniel fueron ellos vistos y evaluados y se les pudo ver que estaban mucho mejor nutridos que todos los demás. Y el verso 17, cómo el Señor les dio estas capacidades excepcionales en las cuales comprendían todo aspecto de la literatura y sabiduría y capacidades especiales a Daniel. Incluso en el verso 21 dice que Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Según lo que investigué, esto es desde el año 605 hasta el 559 a.C., lo cual da un total de 46 años. Eso es toda una vida que el Señor estuvo ahí con ellos respaldando sus decisiones. Para mí realmente es desafiante ver lo que Daniel y sus amigos pudieron hacer, aún pensando que estos eran muchachos adolescentes que en un momento súbito pasaron de ser príncipes a ser deportados en Babilonia. Y una situación como esa, yo pensaré que a ellos les causó mucho estrés, mucho temor, incertidumbre, cuál va a ser mi futuro, qué voy a hacer ahora, enfermedades incluso, tristeza, estrés, porque no se sabe para dónde se va. Cuando ya se los llevaron deportados, se los llevaron cautivos a Babilonia.
Ahora bien, cuando ellos toman la decisión de centrar sus pensamientos en el Señor y de seguir conforme a lo que el Señor les ha enseñado en el conocimiento que ya tienen, vemos cómo fueron prosperados y que ni aún todas esas circunstancias adversas detuvieron los planes que el Señor tenía para sus vidas. Todos ellos, los 4, y Daniel fue aún más preeminente, llegaron a puestos de liderazgo en Babilonia. Y no importó el tiempo de crisis, ni importó que las circunstancias de Daniel cambiaran. Lo que importó fue que el Señor cumplió con el plan que tenía para Daniel. Como vemos, a pesar de la nueva realidad de estos 4 muchachos, pedirle mucha sabiduría al Señor para ser flexibles, adaptarnos a los cambios, puestos los ojos en el Señor que nos va dirigiendo para superar esos nuevos retos y poder continuar. Porque así está la situación actual. Pero de la mano del Señor vamos a poder salir adelante. Ahora bien, ¿cómo podemos hacerlo? Porque hay que hacer cosas como las que hizo Daniel. ¿Y cuáles fueron esas cosas que ellos hicieron? Y esa es la pregunta que tenemos que estar ahora. ¿Cómo logramos los mismos resultados que Daniel y sus amigos? Bueno, aquí hay 6 puntos. Seguramente hay más, pero yo recogí estos 6 y se los quiero compartir. Primeramente, debemos ser intencionales y determinados para estudiar la Biblia. Tanto en el caso de Timothy, que les conté en la introducción, como en el caso de cuando llevaron a los príncipes a Babilonia, vemos que hay un entrenamiento. Hay un tiempo en el que ellos reciben conocimiento y están estudiando y aprendiendo y cambiando su manera de pensar. Asimismo, nosotros tenemos que ser intencionales y determinados para estudiar la Biblia y con ello poner en nuestra mente la palabra del Señor y sacar lo que no viene de Él. Porque lo que pongamos aquí en nuestra mente será lo que nos va a poder llevar más adelante. Número 2, que va siempre en la línea de poder ser intencional y estudiar, meditar la palabra. Esto es considerarla, poder verla de diferentes ángulos y poder ver más allá, detenerse, hacer esas pausas y meditar en ella. También orar. Ese orar que es un estilo de vida, de poder estar siempre comunicándonos con el Señor y pidiéndole dirección y guía para el siguiente paso. También servir, porque en medio del servicio el Señor también abre camino y puede mostrarnos cuál es su voluntad. Haciendo todo esto, nuestra fe se va a fortalecer. Y entonces, aplicando lo aprendido, podemos crecer en esa fe y en esa confianza en el Señor. Y vamos entonces a ser, como dice el punto 6, colaboradores con el Señor, siendo dóciles a su palabra y a lo que Él nos va enseñando y guiando. Eso nos va a llevar a esto, a un avance, que es lo que queremos. Porque el Señor nuestro Señor no es un Señor que se estaciona, sino que Él va avanzando, que demos pasos hacia adelante. Y vemos que aún en medio de la crisis, Él nos puede ayudar y mostrar maneras si nosotros nos mantenemos puestos los ojos en Él. Personalmente me gusta pensar de que si ellos pudieron, entonces nosotros también podemos, porque es el mismo Dios y no cambia. El que tenemos es el mismo ayer, hoy y por siempre, y así mismo será mañana. Entonces, el consejo final esta tarde es lo que encontramos en Romanos 12, en el verso 2. Entonces, tenemos que transformar nuestra manera de pensar, poniendo la palabra dentro de nuestra mente, para poder aplicarla. Y con ello, ver cómo el Señor nos va guiando y va prosperando en nuestro camino. Les dejo esta palabra esta tarde y espero que sea de bendición para ustedes y que en unos meses que nos volvamos a encontrar o nos encontremos, podamos decir, Señor, gracias, porque creímos lo que nos enseñaste por medio de tu palabra y ahora ya hemos superado y hemos avanzado en medio de la situación que estamos viviendo actualmente.